para nuestra meditación. Y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Meditando en este pasaje bíblico, oremos pidiendo la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. La lección que estudiaremos este sábado se titula Alcanzando una mayor eficacia. El verso áureo que leímos antes de orar y que se encontraba en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 7, nos decía: Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, página 74. Esta cosecha de almas se debió igualmente a la mayor libertad de que gozaban los apóstoles y al celo y virtud demostrados por los 7 diáconos. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podamos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar el tópico 1, perteneciente al día domingo 16 de mayo, cuyo subtítulo es Se despierta la sospecha. La pregunta nos dice: puesto que el Señor había hecho crecer a su iglesia, ¿cómo se infiltró Satanás sigilosamente en la naturaleza humana caída para desencadenar la discordia y la crisis? Leemos en el libro de Hechos capítulo 6, versículo 1 lo siguiente: Y en aquellos días, multiplicándose el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Los que se habían convertido por la labor de los apóstoles estaban afectuosamente unidos por el amor cristiano, a pesar de sus anteriores prejuicios, se hallaban en recíproca concordia. Sabía Satanás que mientras durase aquella unión no podría impedir el progreso de la verdad evangélica, y procuró prevalerse de los antiguos modos de pensar con la esperanza de introducir así en la iglesia elementos de discordia. Sucedió que, habiendo crecido el número de los discípulos, logró Satanás despertar las sospechas de algunos que anteriormente habían tenido la costumbre de mirar con envidia a sus correligionarios y de señalar faltas en sus jefes espirituales. Así hubo murmuración de los helenistas contra los hebreos. El motivo de la queja fue un supuesto descuido de las viudas griegas en el reparto diario de los socorros. Toda desigualdad habría sido contraria al espíritu del Evangelio, pero Satanás había logrado provocar recelos. Los Hechos de los Apóstoles, página 72. Satanás quería impedir la labor evangelística de la iglesia y para ello introdujo sospechas y envidia entre los creyentes. Además, Satanás logró introducir la crítica hacia los líderes de la iglesia para debilitar y agobiar a los ministros. Meditemos, hermanos, en lo reflexionado en este día para buscar juntos el Espíritu Santo y que éste nos guíe para una inspección de nuestro propio carácter y de nuestro obrar. Ojalá que nos encontremos con aquellos que están avanzando el mensaje. Y si nos encontramos del lado de aquellos que con la crítica impiden el avance de la obra, tengamos la oportunidad de pedir perdón, de cambiar nuestro rumbo y de apoyar a nuestros ministros para que puedan cumplir su labor de seguir llevando el Evangelio al mundo. Que tengan ustedes un muy buen sábado. Amén. Buenos días, queridos hermanos. Disfrutemos de este santo sábado que el Señor nos da y compartamos la palabra de Dios.
El tópico que tenemos para el día lunes dice, se halla la solución. ¿Qué debemos aprender de la medida propuesta para evitar que los apóstoles fueran desviados de su tarea de llevar el mensaje del Evangelio al mundo? Según leemos en Hechos, capítulo 6, del versículo 2 al 4, dice así. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. La iglesia recién comenzaba. Había mucho entusiasmo, mucha fuerza, mucho deseo de servir a Dios. Pero como todas las cosas, surgen problemas. No se puede servir a todos. Y lo importante que los apóstoles tenían que hacer era predicar la palabra de Dios, predicar a Jesucristo. Y entonces, si se dedicaban a servir a toda la multitud que había, entonces iban a dejar de predicar el Evangelio. Interesante, hermanos, Dios no dejó nada al azar. Enseguida surgió, el Espíritu Santo llamó la atención de los 12 y dijeron, vamos a elegir. ¿Qué había? Varones que fueran llenos del Espíritu Santo, que tuvieran deseos de trabajar por la causa, que fueran justos, honestos, derechos en su pensar y en su actuar, y entonces así podrían trabajar por los necesitados y ellos seguirían predicando la palabra de Dios. No debía dejarse eso de lado, ¿verdad? Así que Dios proveyó la solución enseguida y a la iglesia esto le cayó muy bien. ¿Por qué? Y porque había necesidad de solucionar los problemas que había. Ustedes habrán leído las notas, están muy interesantes, ¿no? Cuando dice que un ministro no puede mantener su mente en la mejor condición espiritual mientras sea llamado a solucionar pequeñas dificultades en las diversas iglesias. Cuando un pastor va, o un misionero, ¿no?, va a un lugar a hacer una visita, la encomienda es más que nada espiritual, la palabra de Dios. Para los otros servicios debe haber personas indicadas para eso, que no son menos. Un diácono, un servidor, debe ser una persona consagrada a Dios también. Quizá no tenga el denuedo para hablar, quizá no tenga la capacidad que tienen aquellos que saben orar, pero debe servir a Dios, debe ser un ejemplo, debe ser un ejemplo para todos los que lo miren. Cada uno de nosotros estamos llamados a servir de la mejor manera a Dios. Interesante que dice, las finanzas de la causa han de ser manejadas adecuadamente por hombres de capacidad comercial. Nosotros tenemos, hermanos, en nuestra iglesia, personas que se dedican a la parte económica de la iglesia y tienen que también estar consagrados tanto como aquel que predica la palabra de Dios. Tiene que ser justo, tiene que ser consagrado a Dios porque está manejando también las cuentas de Dios. Esto es muy importante. Descanse el manejo de los asuntos financieros sobre personas que estén justamente preparadas para eso y no sobre aquellas que han sido apartadas para la obra de la predicación del Evangelio. Jóvenes, hermanos, todos deben preocuparse de ver con qué pueden servir a la iglesia de Dios. La pregunta B dice, ¿cómo respondió la iglesia a la idea y qué beneficio podemos ver como resultado? Si nosotros leemos, seguimos leyendo en capítulo 6 de Hechos, dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Qué cosa interesante. Hermanos, si hay una cosa que nos llama la atención, que nos despierta poderosamente el deseo de estar constantemente ante la presencia de Dios, es cuando vemos que le imponen las manos a un hermano o a una hermana. Eso es como que Jesús pusiera las manos sobre nosotros.
y nos encomienda una tarea muy importante para la obra. Entonces, cuando comprendieron esto, las cosas cambiaron, fueron para mejor, se pudo servir mejor, los apóstoles pudieron dedicarse a la obra de predicar, y aquellos que habían sido llamados para servir pudieron servir también, aconsejaban, alentaban, servían, y eso ayudaba muchísimo a la obra. El nombramiento de los 7 para tomar a su cargo determinada modalidad de trabajo fue muy beneficioso para la iglesia. Hermanos, lo es hoy también. Cuando nosotros tenemos que elegir, busquemos a aquellos hermanos que realmente se consagran para la obra. Sabemos que siempre hay alguno que es más consagrado que otro. Ojalá quiera Dios que todos nos consagremos al servicio total de la iglesia, desde lo más ínfimo, de lo más pequeño que nosotros podamos hacer para la iglesia, que lo hagamos con amor, con responsabilidad, porque estamos sirviendo a Dios. Durante años, el Señor nos ha instruido para que escojamos hombres sabios, hombres dedicados a Dios, que conozcan los principios del cielo, hombres que han aprendido a caminar con Dios, a fin de colocar sobre ellos la responsabilidad de ocuparse de los asuntos relacionados con nuestra obra. Esto está de acuerdo con el plan bíblico tal y como se describe en el 6º capítulo de Hechos. Debemos estudiar este plan, porque es el que Dios aprueba. Hermanos, mientras nosotros estemos al servicio de Dios, Dios va a aprobar todas las cosas que nosotros hagamos y nuestra iglesia va a crecer. Interesante, se halla la solución. Así como ellos encontraron la solución en la iglesia primitiva porque iba creciendo, así también nosotros. Ustedes saben cómo funciona nuestra iglesia, así que nosotros también tenemos que elegir aquellos que puedan hacer las tareas que podemos aliviar a los hermanos que se dedican a la predicación del Evangelio. Que el Señor nos ayude, nos abra nuestro corazón, nos abra nuestra mente para que nos entreguemos a Dios y que en todo momento tengamos el deseo de servir, porque sirviendo vivimos con alegría, porque sirviendo hacemos por el Maestro lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Es mi deseo para todos. Amén. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. A continuación estudiaremos la lección del día martes 18 de mayo, que lleva por subtítulo A la altura de la vocación. El inciso A nos dice: explica las distintas calificaciones de un diácono, un cargo específico que requiere ordenación, aunque a veces este título se aplica erróneamente al referirse a cualquier ujier o cuidador de propiedades de la iglesia. Antes de continuar, me gustaría definir el término ujier, que se refiere a las personas que están al cuidado de la puerta de un palacio, de una corte, o en este caso, al cuidado de la puerta de la iglesia. Están allí cumpliendo ese importante papel, allí recibiendo a las visitas y a los hermanos en la puerta de la iglesia. Cualquier responsabilidad, por pequeña que sea, ya sea de ujier o de cuidador de las propiedades de la iglesia, o incluso responsabilidades más pequeñas todavía, son importantes para Dios y las debemos hacer de corazón y como para Él. De esta manera estaremos llevando adelante la obra de Dios también. Pero nos dice aquí que los diáconos deben tener determinadas calificaciones para ser ungidos como tal. Y vamos a ver estas calificaciones, que las podemos encontrar en la palabra de Dios, en 1 de Timoteo capítulo 3, el versículo 8 al 11, que nos dice lo siguiente: los diáconos, asimismo, deben ser honestos. Lo primero que nos dice es que el diácono debe ser honesto. Esta es la primera calificación, la que debe resaltar sobre todo, ¿no? Sin doblez, no dado a mucho vino, no amadores de ganancias deshonestas. Que tenga el ministerio de la fe
con limpia conciencia, y estos también sean primeros puestos a prueba, y luego ejerzan el diaconado, si fueren irreprensibles. Entonces, las personas que son designadas para cumplir el diaconado deben tener estas calificaciones, deben cumplir con estos requisitos. Es más, dice que deben ser probados y deben ser hallados irreprensibles, ¿no? El versículo 11 nos dice que no solo él, sino también su esposa debe cumplir con determinadas calificaciones. Nos dice, sus esposas, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces, aquí nos dice claramente cuáles son estas calificaciones que un diácono debe tener, ¿no? Para llevar adelante esta responsabilidad, para ser ungido como tal, ¿no? Vamos a ir a la pregunta B, que nos dice, ¿qué podemos aprender de las cualidades que hicieron a Esteban especialmente eficaz en su vocación de diácono? Y nos cita allí Hechos, capítulo 6, versículo 8, y 2 de Timoteo 2, 15. Hechos nos dice lo siguiente: y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Entonces era una persona de fe, nos dice, ¿no? Lleno de poder, y hacía grandes prodigios y milagros en el pueblo. A través de su fe, a través del aferrarse al brazo poderoso de Dios, él obtenía poder de Dios y hacía grandes prodigios y milagros. En 2 de Timoteo capítulo 2, 15, Pablo le aconseja a Timoteo lo siguiente y le dice: estudia con diligencia para presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, estas eran las cualidades que hicieron a Esteban especialmente eficaz en su vocación de diácono, ¿no? Nos dice una parte de la nota: Esteban, el más destacado de los 7 diáconos, era varón de profunda piedad y gran fe. Aunque judío de nacimiento, hablaba griego y estaba familiarizado con los usos y costumbres de los griegos, por lo que tuvo ocasión de predicar el evangelio en las sinagogas de los judíos griegos. Era muy activo en la causa de Cristo y proclamaba osadamente su fe. Eruditos, rabinos y doctores de la ley entablaron con él discusiones públicas, confiados en obtener fácil victoria, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces podemos ver aquí la experiencia de Esteban. Una persona que cumplió fielmente su responsabilidad de diácono y a través de la fe se aferró al brazo poderoso de Dios y pudo estar a la altura de su vocación. Que la gracia y las bendiciones de Dios nos acompañen. Amén. Apreciados oyentes, tengan ustedes muy feliz sábado. Vamos a estudiar la lección del día miércoles, cuyo título es La persecución no es una sorpresa. Este título llamó mi atención. Todos los hijos de Dios a lo largo de la historia de este mundo sufrieron persecución. Y esta persecución es la manifestación del odio y del rechazo que Satanás y sus súbditos tienen por los que aman a Dios. La persecución es parte del gran conflicto. Es la manifestación de la lucha entre el bien y el mal. Y el espíritu de profecía en conflicto inminente, la página 63 del párrafo 2, dice así: cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Los apóstoles, los reformadores y tú y yo hemos experimentado muchas veces el rechazo del mundo. Y en esta ocasión vamos a estudiar cómo lo padeció Esteban, quien era uno de los diáconos de la iglesia primitiva. La pregunta A nos dice lo siguiente: enardecido por la amarga hiel de la envidia,
cómo el enemigo de las almas suscitó una oposición engañosa contra Esteban. Vemos allí en Hechos 6, 8 al 14 que Esteban dice era lleno de gracia y de potencia y hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Levantáronse entonces uno de la sinagoga que se llamaba de los libertinos y cireneos y alejandrinos y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y conmovieron al pueblo y a los ancianos y escribas, y arremetiendo le arrebataron y lo trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que dijesen: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley, porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. Entonces vemos algo. Mientras que Esteban era lleno del Espíritu Santo y de los dones que éste otorgaba, es decir, los prodigios y las señales, sus enemigos eran dominados por otro poder. Esteban tenía una visión clara de la verdad, defendía la fe cristiana con solidez y este poder era irrefutable. Al ver este grupo de judíos que no podía acallar a Esteban, recurrieron a una estrategia vil. ¿Qué hicieron? Difamaron al siervo de Dios y agitaron la fuerza popular, ¿verdad?, contra él. Vemos que fue llevado a juicio y en este juicio delante del concilio hay algunos aspectos que son semejantes o similares al juicio que tuvo Jesús. Si recordamos, a Jesús lo acusaron de blasfemar porque se había llamado Hijo de Dios, porque había perdonado pecados, lo acusaron también de querer derribar el templo, y ahora ellos usan parte de estas palabras para acusar a Esteban. Si ustedes recuerdan el verso 14 que leímos, decía: porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. En realidad, lo que predicaba Esteban y la fe cristiana, el cristianismo, no estaba introduciendo cambios en los principios de la ley que los judíos tanto veneraban supuestamente. Pero la proclamación de Jesús, que era el Cordero de Dios, equivalía al fin del sistema de sacrificios que se presentaba en la ley de Moisés y que ellos tanto cuidaban. Esta predicación se interpretaba como destructora del sistema judío, ¿verdad? Y esto es lo que ellos usan al hablar, ¿verdad?, de que Esteban quería derribar a Moisés y a sus costumbres. Entonces, el enemigo de las almas, al no poder, ¿verdad?, con las estrategias y con los argumentos, utilizó al engaño y a la difamación. La pregunta B se divide en dos partes. Vamos a leer la primera porción que dice: ¿cómo ha advertido nuestro maestro de tales cosas? La advertencia está en Mateo 10, 16 al 17 y dice: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán en concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y me gustaría añadir después el verso 18 que dice: y aun a príncipes y a reyes seréis llevados por causa de mí, por testimonio a ellos y a los gentiles. También recordaba, justo cuando leía este verso, que hay otras citas, ¿verdad?, en las Escrituras que señalan lo mismo. Mateo 24:9 es una de ellas y dice que os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La nota nos dice que el corazón de los hombres no es hoy menos duro que cuando Cristo vino a la tierra. Como el pueblo hizo cuando Él estuvo en la tierra, harán todo cuanto esté en su poder para ayudar al gran adversario en su tarea de dificultar tanto como sea posible la labor de los siervos de Cristo. Ahora, ¿qué palabras del salmista pueden darnos esperanza frente a este panorama? Salmos 31, 18 al 20 dice: enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bien, que has guardado a los que te temen, que has obrado para los que esperan en ti.
los esconderás en el secreto de tu rostro de las arrogancias del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto. Qué maravillosa promesa, apreciados hermanos, frente a la tribulación. La última pregunta del día miércoles, que es la pregunta C, dice lo siguiente: ¿qué fue lo más notable de Esteban cuando lo acusaron? Hechos 6:15 nos dice así: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esta expresión, ¿verdad?, hace referencia a que la mirada de Esteban no tenía simplemente una expresión de tranquilidad, serenidad o dignidad frente a este juicio falso al que se enfrentaba, sino que su rostro estaba iluminado con una luz, con un brillo de naturaleza divina. El resplandor que lo rodeaba se describe también en las Escrituras en otros personajes, como por ejemplo en Moisés cuando descendió del monte Sinaí luego de haber estado en estrecha comunión con Cristo. Entonces podemos inferir que el rostro de Esteban también estaba iluminado porque estaba muy cerca de Jesús y porque estaba en la presencia del Señor. La nota nos dice que la luz gloriosa del rostro de Cristo brilló sobre Esteban con tal fulgor que hasta sus enemigos vieron que su rostro resplandecía como el rostro de un ángel. Dice además el espíritu de profecía que muchos de los que contemplaron esa luz temblaron y encubrieron su rostro porque entendieron que era una manifestación divina. Pero la obstinada incredulidad y los prejuicios de los magistrados no vacilaron aún frente a esta gran señal. Jueves, testificando a través del martirio. Pregunta A. Describe la reacción del concilio después que Esteban concluyera cándidamente un extenso resumen de la rebelde historia de la nación hebrea. Aquí Esteban, según Hechos 7:51 al 57, les mostró la historia, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Dice, ¿a qué profeta no persiguieron? Y finalmente dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y el versículo 57 dice así, entonces dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. ¿Hasta qué punto les llevó su furia? Los versículos 58 y 59 dice que echándolo fuera de la ciudad le apedreaban. Y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon, invocando a él y diciendo, Esteban, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Por qué nuestros corazones se encienden al final de esta historia? La pregunta B. En Hechos 7, versículo 60, y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Nuestros corazones se encienden por el testimonio valeroso y también la muestra de amor hacia sus enemigos. El Espíritu Profecía comenta en Discurso Maestro de Jesucristo, las páginas 31 y 32, que en todo tiempo los mensajeros elegidos de Dios fueron víctimas de insultos y persecución. No obstante, el conocimiento de Dios se difundió por medio de sus aflicciones. Y cada discípulo de Cristo debe ocupar un lugar en las filas para adelantar la misma obra, sabiendo que todo cuanto hagan los enemigos redundará en favor de la verdad. ¿Cuán frecuentemente se ha visto este resultado en la historia de los mensajeros de Dios?
cuando apedrearon al elocuente y noble Esteban por instigación del Sanedrín, no hubo pérdida para la causa del Evangelio. La luz del cielo que glorificó su rostro, la compasión divina que se expresó en su última oración, llegaron a ser como una flecha aguda de convicción para el miembro intolerante del Sanedrín que la observaba, que era Saulo de Tarso, más adelante el apóstol Pablo. Un buen día, apreciados hermanos, una alegría poder saludarles. En esta oportunidad, con la gracia del Señor, vamos a realizar el desarrollo de la lección, un resumen de lo que ha sido el tema alcanzando una mayor eficacia. Cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para determinada cosa. Esto, por supuesto, se logró en los tiempos de los discípulos al dar el Evangelio por medio del poder del Espíritu Santo. En Hechos 6:7 leemos: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Leemos en el libro Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Profecía dice así en la página 74: esta cosecha de almas se debió igualmente a la mayor libertad de que gozaban los apóstoles y al celo y virtud demostrado por los 7 diáconos. Entonces la iglesia comenzó a llevar a cabo una organización y esto tuvo como fruto, como resultado, una mayor eficacia. Vamos a desenvolver entonces y vamos a ver cómo lograron estos objetivos. En el tópico del día domingo se despierta la sospecha. La unidad de la iglesia permitía que se expanda el Evangelio, pero Satanás no se quedó quieto e introdujo sospechas y envidias para interrumpir la labor de los apóstoles. Una queja que fue un supuesto descuido de las viudas griegas en el reparto diario de socorros. Entonces, si era el Espíritu Santo el que dirigía la iglesia, no podría haber desigualdad, pero Satanás había logrado provocar recelos. Pero en el tópico del día lunes, titulado «Se halla la solución», entonces, atender la distribución de alimentos hubiese quitado mucho tiempo a los apóstoles y por eso escoger varones que atiendan estos asuntos pequeños fue el mejor plan para la iglesia. Entonces, el Señor se valió de esta crisis para también poder lograr un objetivo mayor que tiene que ver con, por supuesto, el avance de la causa del Señor. Entonces, la importancia de que en la iglesia pueda haber personas que puedan también colaborar con la obra del Señor mientras los siervos de Dios están en los campos blancos realizando el trabajo de la obra misionera. Entonces podemos comprender cómo finalmente la solución fue encontrada, ¿no? Por medio de la convocación de 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. En el tópico del miércoles encontramos el tópico que se titula «La persecución no es una sorpresa». Al escoger diáconos se tomaron en cuenta requisitos que este ministerio sea efectivo. Las características que se buscó fueron tener buena reputación y ser llenos del Espíritu Santo, entre otras. Entonces vemos cómo el Señor buscó personas que pudieran estar bien capacitadas, pero sobre todo que fueran fieles al Señor, de tal manera que pudieran realizar el trabajo que le había sido encomendado. Entonces, para hoy también es una grande lección para nosotros la necesidad de como las personas que trabajan con cargos y tiempo completo en la obra también necesitan de los hermanos laicos, de los miembros de iglesia, para realizar también tareas que ayudan
al desarrollo de la obra. Y bueno, el objetivo del Señor es que en este tiempo podamos también alcanzar una mayor eficacia. Ahora nosotros necesitamos también orar por el Espíritu Santo. Y Él, tenemos la promesa de que Él vendrá, pero necesitamos también comprender el objetivo para el cual nosotros necesitamos de su poder. Podemos ver en la experiencia de los discípulos, pero hablando de Esteban especialmente, un hombre muy preparado, un hombre muy sabio, tenía poder en sus palabras eran convincentes, ¿no? Y bueno, es impresionante como un hombre, como en este caso Esteban, hablaba señalando a los hombres sus faltas, pero también dándoles un mensaje de amor y misericordia para que pudieran encontrar la salvación a través de Cristo Jesús. Y por último, testificando a través del martirio. Esteban es el primer mártir cristiano que registra la Biblia. Estaba tan consagrado a Dios que aún en su muerte oró por sus verdugos. Su muerte resultó de inspiración para que la Iglesia predique el Evangelio con fervor. No esperamos nosotros lo contrario en este último tiempo. Así es de que en toda la historia de la Biblia y de este mundo, los mensajeros de Dios siempre se han visto asaltados por el enemigo. Que el Señor nos ayude y podamos estar preparados, ¿no?, cuando seamos llamados también a dar testimonio de nuestra fe. Amén.